Top 10 islas misteriosas más aterradoras del mundo. De nativos caníbales a villas malditas, contamos con 10 historias inquietantes de islas misteriosas. Número 10. Isla Tiburón. Isla Tiburón, el más grande de México, es un desierto abrasador del tesoro, la fauna mortal y caníbales letales llamados Seri. En 1905, Tom Grindel trajo un equipo de 3 personas a la isla para la prospección. Esperaban estar en casa dentro de un mes, pero nunca regresaron. El hermano de Tom, Eduardo, viajó para averiguar lo que había sucedido y se enteró de que algunos estadounidenses habían muerto en la isla. Todo lo que quedaba de ellos eran sus manos, atados a estacas largas en el centro de los anillos de baile. Esto lo asustó porque los seris eran conocidos que ataban a sus cautivos a estacas o trozos de madera y comían una pieza a la vez, disfrutando de la muerte lenta de sus víctimas. Edward Grindel encontró a su hermano muerto, su rifle y algunos de sus libros, pero determinó que las manos pertenecían a otra persona. Restos de Tom, un montón de huesos, se descubrieron 2 años más tarde. Eran identificables únicamente por documentos manuscritos cercanos. 50 años más tarde, el Seri renunció a sus formas caníbales cuando el gobierno mexicano los amenazó con emprender acciones si alguna vez más viajeros desaparecieran. Cuando se le preguntó acerca de su canibalismo, un miembro de la Seri dijo que le gusta el sabor mejor que la mayoría de juegos. Número 9. Isla Gruinard. En 1942, el gobierno británico quiso entrar en toda esta moda de la guerra bioquímica, por lo que comenzó a experimentar con Anthrax en una pequeña isla al norte de la costa escocesa. Una comunidad pequeña de la isla Gruinard hacía tiempo que había dejado vacante, por lo que era el campo perfecto para las pruebas. En lugar de evolucionar hacia una nueva raza, las ovejas prueba que habían traído, murieron brutalmente. El propietario original de la isla Gruinard finalmente pidió la recuperación de la tierra, pero se ha considerado inhabitable por el Ministerio de Abastecimiento. La zona no había sido puesta en cuarentena correctamente ya que el gobierno ni siquiera había advertido a los residentes de la parte continental de lo que estaban haciendo. Civiles inocentes hubieran tratado de vitorear y aplaudir a los experimentos que se realizan un centenar de metros de la costa. No pasó mucho tiempo antes de que cadáveres humanos infectados de Anthrax comenzaran a invadir en el continente escocés, infectando a otros animales. La isla fue limpiada con agua y formaldehído, pero nunca fue habitable de nuevo y ahora es un vertedero de residuos nucleares. Número 8. Isla La Gaiola. Isla La Gaiola es una hermosa isla italiana famosa por sus ruinas antiguas. Una vez fue un símbolo de la riqueza, la isla está desierta a causa de una serie de incidentes desafortunados que plagaron a sus antiguos propietarios. Hablar de la maldición de la isla comenzó en la década de 1920, cuando se descubrió que el propietario de una villa de nueva construcción fue asesinado, con su cadáver oculto, en una alfombra enrollada. Su esposa, una nadadora fuerte, al parecer se ahogó en las aguas del Golfo poco después. A continuación, la isla fue comprada por un alemán rico que murió de un ataque al corazón misterioso durante su estancia. El nuevo propietario se volvió loco y se quitó la vida, al igual que el hijo del dueño siguiente. El heredero murió de un tipo muy raro de cáncer en la isla, mientras que otro propietario quiebra repentinamente después de una serie de problemas financieros inesperados. Por último, el nieto de Paul Getty fue secuestrado poco después de la compra de la isla. El último propietario de la isla fue encarcelado por cargos de fraude y la villa en descomposición se ha abandonado desde entonces. Número 7. Isla Barbados. Barbados es una joya de la corona en las islas del Caribe, pero tiene un secreto inquietante que implica la tumba de la familia Chase. En 1808, el cuerpo difunto del bebé de María Chase fue colocado en un ataúd de metal en el panteón familiar. 4 años más tarde, más tragedia surgió con la muerte del coronel Chase y el suicidio de su hija, Dorcas Chase. Cuando 2 portadores del féretro llevaron el ataúd del coronel a la cripta, se dieron cuenta de que el ataúd del bebé de Mary se había movido y ahora estaba de pie en una esquina. Se piensa que alguien lo había roto, regresaron a su lugar que le corresponde y se aseguraron que el sepulcro estuviera cerrado con seguridad. Cuando se volvió a abrir la cripta, dolientes sorprendentemente descubrieron que ninguno de los ataúdes estaban en sus lugares originales. Se propagaron historias de ruidos terroríficos procedentes de la cripta y algunos caballos de la familia que misteriosamente se ahogaron. La cripta fue reabierta después de revelar que los ataúdes habían sido violentamente arrojados.
Para resolver el misterio, el rector señor Convermere vierte arena sobre el suelo para revelar huellas del culpable. Cuando la cripta fue reabierta en la próxima oportunidad, los ataúdes se habían movido de nuevo, pero la arena era imperturbable. La gente ha especulado que la inundación podría haberse aumentado a través del suelo de piedra caliza, moviendo los ataúdes cuando el agua retrocedió. Es una teoría interesante, pero no es tan plausible como fantasmas. Número 6. Penitenciarías de monjes Solovki. En los siglos XV y XVI, el monasterio y los asentamientos en Solovki fueron habitados por monjes pacíficos. Sin embargo, durante el reinado de Iván el Terrible, la isla se convirtió lentamente en una colonia penitenciaria y gulag soviética. Las personas fueron exiliadas a la isla por traición, robo menor, la blasfemia o por ser vagabundos y fueron detenidos en los antiguos edificios del monasterio. Los monjes que aún vivían en la isla se vieron obligados a trabajar como guardias de la prisión. En 1923, las ejecuciones militares masivas comenzaron, con más de 2.000 muertos hasta 1937. Presos describen las condiciones horribles y cómo guardias arrastraban a los muertos con anzuelos hacia el mar, mientras que los prisioneros lucharon para evitar que les suceda lo mismo. Las condiciones eran insoportables, los guardias monjes se convirtieron en sádicos, y el trabajo era de baja categoría, inútil y agotador. Está muy lejos de sus orígenes como un monasterio pacífico. Número 5. Isla Sorok. La isla Sorok en Corea cuenta con playas pintorescas y un pasado siniestro. Era una colonia de leprosos y exiliados japoneses y coreanos, no había pacientes, pero los detenidos que fueron obligados a largas jornadas de trabajo físico agotador. El no poder realizar ello significaba una paliza, y si protestaban sobre lo injusto que era esto, eran acreedores a otra paliza peor. A algunos pacientes los dejaron sin tratar para que los médicos pudieran estudiar la progresión natural de la enfermedad, otros fueron esterilizados. A los pocos que se les permitía casarse y tener hijos se vieron obligados a dar a los niños hasta cuando llegaran a la edad escolar y los embarazos no aprobados fueron despedidos por la fuerza. Los residentes tuvieron que inclinarse ante una estatua de su supervisor cada mañana si esperaban para desayunar. Un puente ahora conecta la isla con el continente, pero todavía hay un estigma asociado a los isleños Sorok. A pesar de ser curados de la enfermedad, muchos se han quedado permanentemente desfigurados por sus efectos y los años de abandono. Número 4. Palmyra. Situado al sur de Hawái, la soleada Palmyra Atoll es un destino improbable para un misterioso asesinato. Después de su boda, una adinerada pareja de San Diego, Malcolm y Eleanor Graham, pasaron 6 años navegando alrededor del mundo en su luna de miel. Eran muy queridos por la comunidad de la vela y con frecuencia entretenidos invitados. Después de su regreso, decidieron que unas vacaciones de vela de 6 años no era suficiente, por lo que comenzaron otro viaje, esta vez a Palmyra. Después de anclar en Palmyra, una pareja que se identificaron como Roy y Stephanie Allen llegaron en un barco viejo en ruinas. Resultó que Roy Allen fue en realidad un preso fugado llamado Buck Walker y Stephanie era su novia. Los Graham estaban nerviosos alrededor de Walker, ya que iba a hacer cosas extrañas como disparar a peces con su pistola. Después de una llamada de radio a un amigo cercano, de los Graham nunca más se supo de ellos. 11 años después, un jurado encontró a Walker culpable de matar a Eleanor Graham, cuyo cuerpo carbonizado varado en las costas de Palmyra con una herida de bala. La secuencia exacta de los acontecimientos nunca se supo, ya que Walker murió de cáncer en 2007. Número 3. Isla Nacino. En 1933, 6.200 personas consideradas indignas por el gobierno ruso se exilió en Nacino, una isla desolada al noreste de Moscú que más tarde se conoció como Isla Caníbal. La mayoría de ellos eran criminales, los desempleados o los que no tenían papeles de ciudadanía adecuadas. A los reubicados no se les dio ninguna herramienta o suministros y su única ración de comida era un poco de harina cruda que se vertían en la costa. Todo el mundo se pisoteaban unos a otros para llegar a ella. La única agua estaba contaminada, y cualquier persona que bebió sufrió la disentería. Cualquier persona que trató de huir de la isla fue baleado por los guardias, incluso las mujeres o los niños. Originalmente, Nacino fue solo una breve parada en el camino a otro asentamiento. Sin embargo, los detenidos fueron mantenidos en estas condiciones horribles durante más de un mes. El canibalismo comenzó a extenderse rápidamente en la isla.
Un sobreviviente recordó haber visto a un joven atado a un árbol y picado en pedacitos por los presos que morían de hambre. Esta disposición retorcida fue planeada y aprobado por Stalin y fue la culminación de una iniciativa de 3 años para limpiar las calles rusas de los llamados indeseables. Número 2. Manicomio San Servolo. Situado frente a la costa italiana, San Servolo es una isla hoy en día conocida por su Museo de la Historia Oscura. El museo es un antiguo hospital fundado en el siglo XVIII para servir a las tropas militares heridas. Sin embargo, cuando el siglo XIX empezó, la isla se convirtió en un morocomio, o institución para enfermos mentales. El asilo fue administrado por una antigua orden religiosa conocida como San Giovanni di Dio, que aisló completamente a sus pacientes dementes como una forma de tratamiento. Esto hizo que la isla era un lugar perfecto para ello. La orden también enseñó lo que llamaron el tratamiento moral, que ahora se conoce por su nombre más común, tortura. Lo más preocupante es que la institución ofrecía servicios de asesoramiento y servicio de masajes junto a porciones de violencia y represión. El museo exhibe los dispositivos de retención auténticos como camisas de fuerza, cadenas y esposas, y se puede visitar los locales donde se llevó a cabo la terapia de electroshock peligroso. Número 1. Isla de George. Isla de George está situado en la costa de Labrador y fue el destino preferido para los pescadores y los turistas antes de la tragedia. Un día, la goleta Morsa fue llevada hacia la isla por una tormenta feroz. Al darse cuenta que la nave se dirigía a las rocas, el capitán ordenó a sus hombres escapar en los botes salvavidas, para que puedan hacerlo con seguridad a la orilla. Todos menos un miembro de la tripulación se ahogaron después de que el barco golpeó las rocas y volcó. O al menos esa era la historia que el único sobreviviente dijo a los pescadores que lo rescataron. Pero cuando otro grupo de pescadores llegaron a la isla ese mismo año, descubrieron los cuerpos mutilados y decapitados de 3 hombres. Más hacia el interior, otro cuerpo fue descubierto, esta vez con múltiples heridas de hacha en la cabeza. También encontraron 2 tiendas construidas a partir de la vela de un barco. Parece que el capitán y la tripulación de la Morsa se habían hecho a la tierra, solo para ser asesinados brutalmente, por el único sobreviviente. La Tiburón, el más grande de México, es un desierto abrasador del tesoro, la fauna mortal y caníbales letales llamados Seri. En 1905, Tom Grindel trajo un equipo de 3 personas a la isla para la prospección. Esperaban estar en casa dentro de un mes, pero nunca regresaron. El hermano de Tom, Eduardo, viajó para averiguar lo que había sucedido y se enteró de que algunos estadounidenses habían muerto en que le gusta el sabor mejor que la mayoría de juegos. Número 9. Isla Gruinard. En 1942, el gobierno británico quiso entrar en toda esta moda de la guerra bioquímica, por lo que comenzó a experimentar con Anthrax en una pequeña isla al norte de la costa escocesa. Una comunidad pequeña de la isla Gruinard hacía tiempo que había dejado vacante en la isla. Todo lo que quedaba de ellos eran sus manos, atados a estacas largas en el centro de los anillos de baile. Esto lo asustó porque los seris eran conocidos que ataban a sus cautivos a estacas o trozos de madera y comían una pieza a la vez, disfrutando de la muerte lenta de sus víctimas. Edward Grindel encontró a su hermano muerto, su rifle y algunos de sus libros, pero determinó que las manos pertenecían a otra persona. Restos de Tom, un montón de huesos, se descubrieron 2 años más tarde. Eran identificables únicamente por documentos manuscritos cercanos. 50 años más tarde, el Seri renunció a sus formas caníbales cuando el gobierno mexicano los amenazó con emprender acciones si alguna vez más viajeros desaparecieran. Cuando se le preguntó acerca de su canibalismo, un miembro de la Seri dijo: Top 10 islas misteriosas más aterradoras del mundo. De nativos caníbales a villas malditas, contamos con 10 historias inquietantes de islas misteriosas. Número 10. Isla Tiburón.